que es advierte a los grandes acerca de los pequeños. Nuestros sabios dijeron, di y dijiste, advertir a los grandes acerca de los pequeños. Rashi interpreta, esto es de la siguiente manera, di a los sacerdotes, hijos de Aarón, y dijiste estos dos dichos. ¿Por qué advertir a los grandes acerca de los pequeños? Para que no se contaminen. Debemos entender la novedad de advertir a los grandes acerca de los pequeños al hablar del trabajo, en el que hablamos de un solo cuerpo. ¿Qué implica advertir a los grandes sobre los pequeños? Es decir, ¿quién es el pequeño cuando aprendemos dentro de un cuerpo y quién es el grande cuando éste trata de decirnos que debemos advertir a los grandes sobre los pequeños? Se sabe que el esfuerzo y el trabajo que debemos dar en Torah y Mitzvot se debe a que nacemos con una naturaleza que queremos recibir para nosotros mismos. Por lo tanto, en todo lo que hacemos, en lo que disfruta el deseo de recibir, no podemos hablar de esfuerzo. Es como lo vemos en nuestro mundo, que una persona nunca es infeliz cuando tiene hambre, pero tiene una comida que huele bien y dice que ahora va a hacer un trabajo duro y un gran esfuerzo al comer, ya que porque va a ir a comer ahora. Donde hay deleite y placer, no podemos hablar de esfuerzo y trabajo. En consecuencia, debemos entender, ya que la Torah se llama porque son nuestras vidas y la duración de nuestros días. Entonces, ¿por qué se dice que una persona debe esforzarse en la Torah? ¿Hay que alguien que no quiera vivir, disfrutar de la vida? Sobre esto está escrito que son más hermosos que el oro y de mucho oro fino y más dulces que la miel y el panal. Por lo tanto, ¿por qué se considera esfuerzo cuando observamos la Torah y Mitzvot? La respuesta es que si el placer de la Torah y Mitzvot se revelara a todos, el mundo entero ciertamente observaría la Torah y Mitzvot. Esto es como está escrito en la introducción al Taz. Si el Creador condujera su providencia de forma revelada con sus criaturas, de esta manera, quien quiera que come algo prohibido se asfixia inmediatamente en el lugar, y todo el que realiza una mitzvah encuentra inmediatamente en esto un placer tan maravilloso como los deleites más finos de este mundo corpóreo. Entonces, ¿qué necio consideraría incluso probar una cosa prohibida, sabiendo que debido a ello perderá su vida inmediatamente? Así como no considera saltar hacia el fuego. Del mismo modo, ¿qué necio dejaría alguna mitzvah sin cumplir y no hacerlo tan rápidamente como fuera posible? Así como no puede retirarse o dudar de recibir un gran placer corporal que le llega sin hacerlo de forma tan inmediata como pueda. Así, si la providencia estuviera revelada ante nosotros, todas las personas del mundo serían justos, completos. Por tanto, deberíamos preguntarnos, ¿por qué no se revela la providencia, sino que debemos creer en la recompensa y el castigo? ¿No sería mejor si todo fuera revelado? La respuesta es que, dado que debemos lograr la advekut con el Creador, que es la equivalencia de forma,
Debido a ello, debemos hacer todo en nombre de los cielos, es decir, con el fin de otorgar satisfacción a su Hacedor. Si la recompensa y el castigo en la Torá y Mitzvot fueran revelados, sería imposible trabajar en nombre de los cielos, ya que el placer obligaría a la persona a observar la Torá y Mitzvot. Vemos que cuando un placer se revela en la corporeidad, aunque es solo un placer que es una luz delgada, ordakik, en comparación con el placer en la Torah y Mitzvot, qué difícil es para una persona decir que todo lo que hace es con el fin de otorgar. De lo contrario, él renunciaría a los placeres corporales si no pudiera dirigir con el fin de otorgar al Creador. Por lo tanto, con los grandes placeres que se encuentran en la Torá y Mitzvot, ciertamente sería imposible poder decir que él no puede dirigir con el fin de otorgar, renunciaría a ellos. Por lo tanto, se hizo esta corrección que antes de que una persona pueda decir acerca de los pequeños placeres en las cosas corporales, que los acepta solo con la condición de que pueda aspirar a otorgar, entonces está bajo el tzimtzum y ester, restricción y ocultación, donde no ve ningún placer. Más bien, debe creer que esto es así. Es decir, una persona debe creer que el Creador dirige todas las creaciones con una providencia del bien que hace el bien, con la supervisión del bien que hace el bien. Y esto es lo que está escrito en el artículo. Uno debe describirse a sí mismo como si ya hubiera sido recompensado con una fe total en el Creador y ya siente en sus órganos que el Creador dirige al mundo entero en la forma de bueno que hace el bien, es decir, que el mundo entero recibe del Santo bendito solo el bien. De acuerdo con lo anterior, se deduce que cuando una persona se compromete en la fe en el Creador, debe dedicar algún tiempo a describir cómo se sentiría si fuera recompensado con estar cerca del Creador y vería con sus propios ojos el deleite y placer que se extiende a él y a todas las creaciones, cuán animado y eufórico estaría. Esta descripción requiere continuación, que su fe sea como saber y ver, lo que significa que la medida de la fe debería ser como ver y saber. Esto es mucho trabajo porque es un camino de la verdad y es como está escrito, verdad y fe. Lo que significa que para que su fe sea verdadera es específicamente como esta descripción, que debe creer en la medida de la grandeza de la fe, como si lo viera, que lo creyera con sus ojos. En otras palabras, en la misma medida en que se sintió inspirado cuando él vio, también debería ser su entusiasmo cuando no ve, sino que solo cree que es así. Por eso se llama fe en el camino de la verdad. Es decir, su fe es verdadera como si él
supiera esto. A esto se le llama fe verdadera, o como está escrito, verdad y fe. Y dado que toda la base debe estar en la fe, y al mismo tiempo se nos dio intelecto y razón para entender todo con el intelecto que tenemos. Por lo tanto, la fe está en contra de nuestra naturaleza, porque podemos seguir el intelecto y no ser estúpidos haciendo las cosas sin pensar. De esto se deduce que, por un lado, enseñamos a una persona a caminar de acuerdo con el intelecto y a comportarse de esta manera unos con otros. Pero cuando una persona comienza a observar la Torah y Mitzvot, se le dice que aunque debe seguir el intelecto entre el hombre y el Creador, se nos dio la fe. Es decir, debemos creer en los sabios y seguir ese camino, aunque contradice el intelecto. Como está escrito, y creyeron en el Señor y en su siervo Moshe. En otras palabras, debemos creer lo que los sabios nos dijeron y no mirar nuestro intelecto. Pero como esto contradice nuestra razón, tenemos altibajos. Es decir, a veces podemos creer las palabras de los sabios y representar ante nosotros la descripción de la verdad y la fe, lo que significa que su fe es verdaderamente fe, es decir, que no hay intelecto allí, pero todo está en contra de nuestra razón, lo que entendemos. Por eso se llama fe verdadera o fe simple, ya que allí no hay nada que entender, pero todo está por encima de la razón. Por lo tanto, está más allá del poder del hombre estar siempre en el mismo grado. Más bien, asciende y desciende, como dijo nuestro maestro Baal HaSulam. ¿Por qué asumir la carga del reino de los cielos se llama emuná, fe? Porque viene de la palabra omen, artesano, omene, niñera, quien lleva al niño, quien cría al niño lentamente hasta que crece. Por lo tanto, cuando trabajamos sobre la base de la fe, hasta que seamos recompensados con una fe permanente, está el asunto de la fe parcial. Por esta razón, durante el trabajo hay altibajos. Es decir, a veces una persona puede representar la grandeza e importancia de la Torah y Mitzvot y la grandeza e importancia del dador de la Torah. En otras palabras, cuando puede representarse a sí mismo la grandeza y la importancia del dador de la Torah, él siente que está en un estado de ascenso. En otras palabras, siente que está por encima del mundo corpóreo. Ve a las personas que siguen las cosas corporales como bestias y animales que se conforman con alimentos que son suficientes para el nivel animado, pero para sí mismo siente que no puede recibir sustento y para tener satisfacción de la vida es solamente lo que es adecuado al nivel de hablante. Como está escrito en las introducciones, todo el mérito del nivel hablante en el hombre es que está apto para recibir
la sensación de la divinidad. Y esto no pertenece al nivel animado. Sin embargo, luego, él desciende una vez más de su estado y cae en las múltiples autoridades. Es decir, ahora está bajo su propia autoridad y no como antes. Por lo tanto, durante el ascenso, cuando siente que no hay nadie en el mundo sino la autoridad del Creador, y él mismo no merece un nombre, ya que quiere anularse ante él incondicionalmente. Por tanto, durante el ascenso, una persona está en la autoridad singular y durante el descenso, la persona está en la autoridad múltiple, lo que significa que ya tiene dos autoridades. Sin embargo, a veces, cuando una persona cae en un estado en el que es peor que dos autoridades, ya que cuando la persona dice que hay dos autoridades, al menos cree que hay un creador para el mundo que es una autoridad, es decir, que el creador es el anfitrión y él hace lo que quiere, pero hay otra autoridad, lo que significa que el hombre también es el terrateniente y hace en el mundo lo que quiere. En ese momento, la persona quiere que el Creador le sirva de acuerdo con su deseo, lo que significa que el Creador debe estar al servicio del hombre y el Creador servirá al hombre de acuerdo con el mandato del hombre. Sin embargo, es aún peor cuando uno no cree, Dios no quiera en absoluto que haya un creador y un líder para el mundo. De esto se deduce que para esta persona no hay nada más que su propia autoridad singular. Sin embargo, la persona ve que muchas personas tienen este punto de vista, que todos dicen que son sus propios propietarios. Es decir, que cada quien hace lo que necesita y lo que está en relación con los demás no le importa. Porque a veces cuando la persona hace algo por el bien del prójimo es porque espera que su amigo le responda algo a cambio y que no esté obligado. Y esto es como está escrito en el Sagrado Zohar y se entiende en la Ptijá, según lo dicho. La misericordia de las naciones es un pecado, ya que todo lo que hacen, lo hacen para ellos mismos. En otras palabras, probablemente recibirán algo a cambio del favor. En ese momento, la autoridad de muchos significa muchos individuos. De esto se deduce que esto no se considera como dos autoridades, es decir, la autoridad del Creador y la autoridad del hombre. La persona todavía cree en la autoridad del Creador, pero cuando una persona cae en la autoridad de muchos individuos, no incorpora al Creador en absoluto. Y esto es ciertamente el peor estado. Según lo dicho, resulta que antes que la persona alcance el estado de fe permanente, que eso es un regalo del Creador, y no está en manos del hombre,
siempre está en ascensos y descensos. En ese momento, la persona necesita la misericordia del cielo para no escapar de la campaña. En ese momento, el orden del trabajo solo puede ser durante un ascenso, es decir, cuando está en el dominio de Kedusha. En ese momento la persona debe trabajar y prestar atención al estado en el que se encuentra durante el descenso. Es decir, durante el ascenso puede calcular y ver la diferencia entre la luz y la oscuridad, como está escrito, como una ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad. En otras palabras, en ese momento puede observar lo que dijeron los sabios: considere el coste de una mitzvah en comparación con su recompensa y la recompensa por una transgresión en comparación con su costo. En otras palabras, durante el ascenso, la persona entiende que la recepción para uno mismo se considera una transgresión, es decir, lo aleja del Creador. Y no hay transgresión mayor que esta. Pero durante un descenso, la persona no puede comprender que si no tiene como objetivo otorgar, se considera una transgresión y que debe tener la fuerza para creer que debemos hacer todo por el bien del Creador. Más bien, él solo cree lo que está escrito, que una persona debe observar las 613 mitzvot que el Creador nos ordenó a través de Moshe, pero ciertamente no cometerá una transgresión quebrantando lo que está escrito en la Torá. Más bien, a veces la persona se enoja porque el Creador nos trató de esta manera, prohibiéndonos tantas cosas. Es decir, una persona dice que si el Creador lo hubiera preguntado sobre la observancia de las mitzvot, le habría pedido que no fuera tan estricto y prohibiera tantas cosas que codicia. Sin embargo, observa las mitzvot, pero durante el ascenso, una persona se enoja por lo contrario. ¿Por qué el Creador nos hizo hacer cosas necesarias como comer y beber? Sería mejor si Él no lo creara en absoluto y nosotros tendríamos que hacerlo. De esto se desprende que durante el ascenso él quiere tener menos placeres en el mundo y durante el descenso está enojado porque el Creador nos prohibió muchas cosas que disfrutaríamos si la Torá no las prohibiera. Por lo tanto, vemos que hay ascensos y descensos cuando una persona quiere ser recompensada con el Dvekut, con el Creador. Por lo tanto, deberíamos llamar al tiempo de descenso un estado de Katnut y el estado de ascenso un estado de Gadlut. Por esto, podemos interpretar lo que preguntamos sobre el significado de lo que dijeron nuestros sabios. Di y dijiste, para advertir a los grandes sobre los pequeños. Preguntamos, ¿cómo podemos hablar dentro de una sola persona sobre grande y pequeño? De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar que grande o pequeño no se refiere a dos cuerpos, ya que en el trabajo aprendemos todo dentro de un solo cuerpo. Más bien, grande
y pequeño debe interpretarse 2 veces en un solo tema, es decir, una persona en 2 momentos. 1. Durante el ascenso se llama grande. 2. Durante el descenso se llama pequeño. Con esto deberíamos interpretar que cuando una persona se encuentra en un estado de ascenso, debe prestar atención y considerar que podría llegar a un descenso. ¿Y qué es un descenso? Es decir, ¿quién dice que un descenso es tan malo? Después de todo, él ve que hay muchas personas que viven y disfrutan de la vida, aunque estén en un estado de descenso. Por lo tanto, cuando él mismo se encuentra en un estado de descenso, los sigue a ellos y luego él también disfruta de la vida como ellos. Sin embargo, podemos decir sobre ese estado de descenso que esta persona tuvo un accidente de tránsito y resultó herida y está inconsciente. Es decir, no siente que está en un estado de descenso. Más bien, disfruta del estado en el que se encuentra y no siente un descenso, ya que ha olvidado por completo que la espiritualidad en el mundo, que hay espiritualidad en el mundo y debemos esforzarnos por lograr la Dvekut con el Creador. Se olvidó de todo por el accidente que tuvo y por eso no le duele que ahora está en descenso. Por lo tanto, cuando una persona se encuentra en estado de ascenso, puede pensar y temer que puede tener un accidente de tráfico. Es decir, ahora que se esfuerza por avanzar a la espiritualidad, que no caiga de su grado en el medio. Pero durante un descenso ya no recuerda por qué tiene sensación de espiritualidad. Solo puede saber todo eso en el momento de Gatlut. Por eso el texto nos dice, di y dijiste. Advertir a los grandes sobre los pequeños. En otras palabras, durante el Gadlut, que es el momento de ascenso, este es el momento de tener cuidado con Katnut, es decir, no entrar en un descenso llamado pequeño, porque solo durante un ascenso se puede pensar en el asunto de Katnut, refiriéndose al motivo por el que ha venido a Katnut, porque uno debe saber que debe haber algo que causa el descenso. Y esto es como escuché de mi padre y maestro Baal HaSulam. Aún debemos saber que si uno puede sostener cualquier iluminación, incluso una pequeña, pero si fuera permanente, uno ya se consideraría una persona completa. En otras palabras, podría avanzar con esta iluminación. Por tanto, si uno pierde la luminiscencia, uno debería arrepentirse.
Esto es similar a una persona que colocó una semilla en la tierra para que un gran árbol creciera de ella, pero sacó la semilla de la tierra de inmediato. Entonces, ¿cuál es el beneficio del trabajo de poner la semilla en la tierra? Además, podemos decir que sacó de la tierra un árbol con frutos maduros y los arruinó. Es decir, si no hubiera desenterrado la semilla, de la semilla hubiera crecido un árbol con frutos. Asimismo, aquí, si uno no hubiera perdido esta diminuta iluminación, una gran luz habría surgido de esta. Por lo tanto, debería arrepentirse de haber perdido una gran luz. Entonces, vemos que la persona debe mantenerse con todo tipo de precauciones durante el ascenso. Entonces, aunque sienta que tiene una pequeña sensación, si hace todo lo que puede para no perderla, marchará hacia adelante cada vez. Este es el significado de las palabras di y tú dijiste, advertir a los grandes sobre los pequeños. Es decir, durante el Gatlut, que es un tiempo de ascenso, debe hacer todos los cálculos para no entrar en Katnut, es decir, un descenso. Debe calcular cuál es la importancia que tiene ahora, incluso un pequeño contacto con la espiritualidad. Debe trabajar consigo mismo para creer que esta sensación viene de arriba. Es decir, que el Creador lo está llamando, y pensar lo importante que es que el Creador lo esté llamando, y también que sí puede mantener esta pequeña sensación permanente, seguramente seguirá adelante, como en la alegoría, que este ascenso se considera solo una semilla que se coloca en la tierra, pero que de esa semilla surgirá un gran árbol frutal. Resulta que debe apreciar el estado de ascenso y representarse a sí mismo como si así mira el propósito. Es decir, como si ya tuviera un gran árbol frutal. De esta manera cuidaría el árbol para que la gente no estropease este gran árbol. De esta manera debe continuar hasta que sienta que sus órganos, que siempre debe vigilar el árbol, e incluso hacer cosas para esconder el árbol de las personas para que no puedan echarle un mal de ojo al árbol. Asimismo, una persona debe mantener este sentimiento que tiene ahora en un estado de ascenso para que los extraños no le echen mal de ojo. Hasta ahora hemos estado hablando de la importancia del ascenso. Sin embargo, este es solo un lado. Sin embargo, también debemos pensar en el estado de bajeza durante el descenso. A esto se le llama
mirar el otro lado en el que hay que pensar. En otras palabras, solo durante el ascenso la persona puede pensar en la bajeza del estado de descenso. Esto se llama advertir a los grandes, es decir, un estado de Gadlut acerca de los pequeños, el tiempo de Katnut. Es decir, lo que podría perder si llega un estado de descenso, ya que solo durante un ascenso puede calcular como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad. Esto puede ser precisamente cuando tiene luz. En ese momento puede comparar entre la luz y la oscuridad, pero no mientras está en la oscuridad. Esto es como dijeron nuestros sabios. El mundo fue creado en 10 declaraciones, pero podría haber sido creado con una sola palabra. Sin embargo, para vengar a los malvados, quienes destruyen el mundo, fue creado en 10 declaraciones, y para dar una buena recompensa a los justos que sostienen el mundo que fue creado en 10 declaraciones. Esto aparentemente es difícil, porque debemos entender recompensa a los justos para que tengan una gran recompensa. Pero para vengar a los malvados, ¿por qué lo hizo así? Después de todo, el Creador no se queja de sus propias creaciones. ¿Por qué lo hizo para que hubiera mucho sufrimiento? Debemos interpretar que en el trabajo esto significa que una persona debe pensar qué es lo bueno que podría perder y qué es lo malo que podría sufrir, y de ambos obtendrá la necesidad de cuidar el Gadlut, es decir, el tiempo de ascenso. De lo contrario, verá lo que puede sufrir por el estado de descenso, y esto significa advertir a los grandes sobre los pequeños.